Bueno, pues vamos a hablar un poco del Volkswagen ID.Buzz. Realmente es una furgoneta, monovolumen en este caso, bueno, nos recuerda a las Transporter de toda la vida, a la furgoneta de antaño denominada T1, T2, T3, así hasta el infinito y más allá. Me parece que hubo una T9, no estoy muy seguro. Pero bueno, nos recuerda a ese tipo de furgonetas, tiene un carácter simpático. Es eléctrica, que es lo que se lleva actualmente. Tiene 200 caballos, o sea que se dice pronto, tiene 200 caballos, es brutal, pero no tiene la aceleración de una furgoneta con 200 caballos. Los 200 caballos eléctricos no son iguales que los mecánicos, por decirlo de alguna forma. Están intentando recuperar una historia que existió hace muchos años cuando alguien quería tener hijos, quería tener familia, que eran los monovolúmenes. Ahora, por lo que sea, la gente se compra sub, en este caso subbordillos, como les llamo yo. Yo personalmente he probado varios y realmente pues son iguales que un coche, pero tienen el centro de gravedad más alto. Por lo tanto, tienen una tendencia literal, más o menos, a irse a los lados cuando hacemos una conducción deportiva. Obviamente un monovolumen pues tiene un centro de gravedad muy alto y no podemos hacer una conducción deportiva. Generalmente hay monovolúmenes que sí, pero generalmente no es así. O sea, no están diseñados para eso. Están diseñados para tener un espacio y para, albergar a toda la familia, a los niños. Algunos tienen asientos independientes, como puede ser el caso de Citroën. No era el caso de este ID.Buzz, que como bien digo, pues tenía 200 caballos, era totalmente eléctrico, la autonomía superaba por poco los 400 kilómetros, que podemos pensar, bueno, pues realmente pues tiene una autonomía decente. Para gusto los colores. Yo personalmente sigo insistiendo en que los vehículos de combustión pues se nos acaba la autonomía en un momento determinado, lo recargamos con gasolina o con gasóleo y seguimos nuestro camino. Con un eléctrico, como nos quedemos tirados, eh, literalmente nos quedamos tirados. O sea, no hay posibilidad de echar combustible y continuar el camino. Para recargarlo se necesita X tiempo. Ahora hay baterías que tardan un cuarto de hora en recargarse en un cargador, más o menos, a partir de 22 kilovatios hora. No los hay, generalmente no los hay. Tenemos que planificar nuestros viajes. Hay gente que estará encantada, pero yo opino que el combustible es mucho más factible a la hora de realizar algún viaje. Pero bueno, este vehículo está hecho básicamente para viajar, tiene esa autonomía, tiene 200 caballos que son más que suficientes, pero los 200 caballos eléctricos no son igual que los de combustión. La velocidad en este caso está limitada a 145 km por hora, que a ver, es legal, pero por lo menos en España, pero me parece bastante escasa para el tipo de vehículo. Para hacer un viaje más o menos largo me parece escasa, para adelantar me parece escasa. No llegué a comprobar si adelantando o lo que sea se nos queda el coche clavado. Me pasó en un vehículo. ¿Es ilegal? Sí, pero si estás adelantando y se te queda el coche clavado a esa velocidad que estipulan, es peligroso, puede ser peligroso. Las carreteras, pues generalmente son de doble sentido, de doble carril y de doble sentido, no hay ningún problema. Si se te queda adelantando, pues volvemos atrás y ya está. Pero la cuestión es que sea de doble carril, de doble sentido, no de doble carril, perdón, de doble sentido y con un carril por cada sentido. Si estamos adelantando, es obvio que pueden venir coches de frente. Si en mitad del adelantamiento nos estamos quedando sin energía o se nos queda clavado el vehículo a esa velocidad, pues ya no podemos hacer nada para ir un poco más adelante, un poco más rápido.
tenemos que ir más lento, tenemos que pegar un frenazo y meternos detrás del vehículo con todo lo que conlleva. Puede venir un coche detrás adelantando también, estamos entorpeciendo ese tráfico, podemos sufrir un accidente, si nos apartamos en ese momento podemos dar al coche que estamos adelantando. No sé hasta qué punto la electricidad es buena compañía, pero bueno, realmente el vehículo era eléctrico, tenía esas características, no lo llegué a comprobar, los que tengan ese vehículo lo podrán decir. Realmente era un vehículo tenía cierto halo simpático, recordaba un poco a ese tipo de furgoneta de antaño, de combustión, derivada del Volkswagen Escarabajo, y bueno, realmente me parecía curiosa la furgoneta. Se conducía muy bien, la dirección era bastante directa, se endurecía bastante, tenía el cambio de marchas en el bloque de dirección, lo cual es una solución bastante interesante, pero los que no están muy duchos en el tema, y ya no con cambios automáticos, que los eléctricos los llevan. En este caso emergía una especie de palanca giratoria pequeñita del bloque de dirección, y bueno, parecía una palanquita más, pero realmente era la palanca de cambios, el selector de cambios, en este caso. Tenía una posición brake, que cuando la activábamos y girábamos 2 veces en la directa, se activaba, y bueno, pues es simplemente pues una posición en la que es bastante cómodo circular con esa furgoneta por ciudad. No tenemos ningún tipo de problema a la hora de acceder al centro de las ciudades porque es totalmente eléctrico, vuelvo a repetir, no emite ningún tipo de combustión, ni humos, ni nada por el estilo. Podemos aparcar donde queramos, entre comillas, con esas limitaciones que tenemos, pero que realmente podemos aparcar sin tener que pagar nada, en zonas azules, en el centro de las ciudades podemos acceder a ellas tranquilamente, no hay ningún problema. Pero bueno, nos tenemos que acostumbrar a ese selector de cambio, como bien digo, que emerge de la columna de dirección. En el otro lado tenemos una palanca en el que tenemos aglutinados ciertos mandos que técnicamente tendrían que ir divididos en 2 o 3 palancas. Como en la derecha solamente tenemos el selector de cambio, en la izquierda, tenemos una palanca con todo conglomerado. Realmente nos tenemos que acostumbrar a ello, no lo tienen que explicar, el selector de cambios nos tenemos que acostumbrar, es muy sencillo, pero no estamos acostumbrados a que emerja de ahí. La pantalla del equipo de Infoocio era bastante buena, era táctil, tenía un tamaño bastante bueno de 12 pulgadas, creo recordar en nuestro caso. De serie viene con una pantalla también de 10 pulgadas. 2 pulgadas arriba, abajo, no se notará mucho la diferencia, pero bueno, la calidad de imagen era muy buena. Ahí dentro teníamos todo conglomerado, el ordenador de a bordo, lo que consumía, lo que dejaba de consumir, etcétera, y teníamos en nuestro caso un mapa del navegador, teníamos cómo funcionaba en ese momento, siempre en eléctrico, pero si gastaba más batería, menos, si recuperaba, no recuperaba, porque tenía frenada, como bien digo, regenerativa, y luego aparte tenía la posición B, que aumenta bastante más el poder de esa frenada regenerativa, que carga un pelín más la batería en viajes largos, en ciudad, etcétera. Sobre todo es bastante recomendable llevarlo en ciudad para anteponernos y a los semáforos, a aceras el paso, a stops, aunque no detenga la furgoneta, el vehículo totalmente, no frena tampoco demasiado para no asustar a los coches que vienen detrás, pero bueno, regenera bastante bien. Podemos adelantarnos a un semáforo en rojo, un ceda al paso, un stop, etcétera. Es bastante cómodo, podemos actuar solamente en modo one pedal, aunque sea automático,
podemos regular el acelerador y, bueno, pues podemos ir un poco más despacio, un poco más alegres, etcétera, con esa modalidad, y encima recuperamos energía. Y también es recomendable hacerlo o activarlo en un puerto de montaña cuando estamos descendiendo, porque esa fuerza de descenso no hace falta utilizar el freno, no vamos a gastar tanto en pastillas de frenos, en discos de frenos, etcétera, porque electrónicamente lo va a hacer el coche. A ver, electrónicamente, pero no quiere decir que no actúe sobre los frenos. Por lo tanto, desgaste va a haber. Va a existir siempre, pero igual un poco menos, porque se hace de una forma electrónica, no hay una forma mecánica para hacerlo, y bueno, pues se regula de esa manera, que igual con el pie en el freno, pues no lo regulamos igual. Pero bueno, es recomendable utilizarlo en puertos de montaña y tal, porque regenera muchísimo la energía hacia una batería y recupera. Y esa batería, pues bueno, pues como he dicho antes, tenía una autonomía que superaba por poco los 400 kilómetros, que si encendemos el climatizador, la calefacción, hace una temperatura en el exterior por debajo de 0 grados, o por encima pero muy poco, que puede suceder en sitios como Burgos, por ejemplo. Pues bueno, seguramente se limite esa capacidad, esa autonomía, etcétera. Pero generalmente y homologado tiene más de 400 kilómetros. Bueno, homologado. Otra cosa es las variables que pueda haber en un día a día, etcétera. En esa furgoneta pues venía muy bien equipada, tenía asientos calefactados, en este caso, precisamente hablando del frío, tenía asientos calefactados que vienen muy bien, volante calefactado, algunos mandos en el volante que nos facilitaban mucho la tarea de no tener que soltarlo, pero había algo que no me gustaba mucho, que todo era absolutamente táctil, y todo, hasta el equipo de climatización, que era Bizona en este caso, el equipo de radio, etcétera, era táctil. Había por debajo de la pantalla había unos mandos táctiles que con el dedo podíamos actuar sobre ellos. No me gusta mucho que esté todo metido en la pantalla, que esté todo supeditado a la pantalla, pues sí, te deja libre mucho espacio en el coche, pero realmente no me parece, bueno, ergonómico, digámoslo así, no me parece cómodo. ¿Por qué? Porque, por lo que sea, tenemos que desviar la vista del frente. Y son unos segundos o unas décimas de segundo o lo que sea que perdemos la visión de lo que tenemos delante. Y el de delante puede pegar un frenazo y no darnos cuenta y nos lo comemos. Esa furgoneta, a ver, tenía detalles curiosos. Como por ejemplo, tenía las 4 ruedas en las esquinas, muy separadas entre sí, una gran distancia entre ejes, que favorecían esa agilidad, una agilidad bastante buena para ser un vehículo tan sumamente, relativamente alto. Tenía una agilidad muy buena. ¿Por qué? Porque tenía las ruedas como desplazadas en la parte de adelante y en la parte de atrás, desplazadas bastante. Por lo tanto, y como estaban en cada esquina y tal, pues favorecía la agilidad. Luego el peso también, el centro de gravedad, aunque sea muy alto, el peso lo llevaba debajo porque la batería estaba debajo del vehículo. Por lo tanto, también favorecía la agilidad. Y luego el esquema de suspensiones, pues realmente no me pareció incómodo, pero me sorprendió que, por ejemplo, pillamos unos guardias tumbados, que les llaman habitualmente unos badenes, unos baches, que lo hacen generalmente en sitios donde no se puede correr mucho, en las entradas de los pueblos, en las salidas, etcétera. Pues bueno, hay una especie de badenes que coloquialmente se llaman guardias tumbados. Bueno, pues a la hora de pasar esos badenes, pues me pareció una suspensión bastante dura, bastante seca, bastante, bueno, deportiva. Pero luego realmente pillábamos baches en el asfalto y tal, y no me pareció una suspensión deportiva. Me pareció curioso, o sea, tenía un compromiso muy bueno entre la agilidad que nos desprendía la furgoneta y la comodidad que también desprendía en un viaje largo, etcétera, aparte del silencio de rodadura, porque como comprenderéis, en un eléctrico pues no va a haber ningún componente mecánico que haga que haya una sonoridad en el interior. Por lo tanto, al ser eléctrica pura,
pues realmente no había sonoridad de ningún tipo, ni dentro, casi ni fuera, etcétera. El motor iba situado en la parte de atrás, lo que es el motor eléctrico, la batería todos los bajos, pero el motor eléctrico iba situado en la parte de atrás, justo por encima del eje que atraccionaba. El eje que atraccionaba era el eje trasero, era tracción trasera. Claro, en sitios donde llueve mucho, nieva mucho y tal, la tracción trasera no es buena idea, precisamente porque el vehículo, no tuve la oportunidad de probarlo en este caso, aunque hacía un día un poco desapacible, pero no estaba el suelo mojado, ni nevado, etcétera, y además lo tuvimos muy poco tiempo. O sea, realmente no tuvimos la oportunidad de acercarnos a la nieve, etcétera, pero cuando nieva, por ejemplo en ciudad y tal, pues seguramente el vehículo, al ser tracción trasera, pues tenga alguna tendencia a girarse, a no poderse controlar, etcétera. Aunque la dirección sea muy directa, no se podría controlar como gustaría. Pero bueno, en un tracción delantera no tenemos tanto problema, y en un tracción a 4 ruedas ni por mucho, ni de lejos, vamos, ni mucho menos. Pero en un tracción trasera, pues igual lo veo para climas más secos que para climas más húmedos. Vuelvo a repetir, me pareció en general un gran coche en todos los aspectos, era muy cómodo en el interior, los asientos estaban tapizados en una especie de plástico, pero parecía tela, pero el plástico provenía de redes recuperadas, recuperado en este caso, y reciclado, etcétera, de redes de pesca, en este caso concreto que teníamos nosotros entre manos, y parecía tela, o sea, y eran súper cómodos, sujetaba muy bien el cuerpo, no es un coche para hacer tramos de montaña, pero bueno, sujetaban bien el cuerpo. Y luego íbamos sentados como en una silla, no íbamos ni tumbados, ni recostados, ni nada por el estilo. Era una posición cómoda de conducción. Estábamos un poco más elevados, me sorprendió muchísimo la distancia que había entre el volante y el morro del vehículo, porque había mucho salpicadero. El salpicadero también estaba hecho con materiales reciclados. El espacio trasero me sorprendió porque me gustó muchísimo, porque no había ningún tipo de problema en cuanto a anchura, en cuanto a altura, en cuanto a distancia del respaldo delantero con las rodillas. Y luego encima pues había en los respaldos de los asientos delanteros había unas mesitas auxiliares por si queríamos colocar cualquier cosa, ordenadores, si queríamos comer, había un hueco para dejar un vaso, etcétera. Bueno, realmente, a ver, los pasajeros pueden hacer lo que quieran. El dueño, no sé yo si dejará comer en esas mesitas dentro de su vehículo, pero bueno, ahí estaban. Me sorprendió bueno, los materiales eran muy buenos, eran reciclados y tal, pero justamente las mesitas estaban hechas de un plástico bastante tosco. No sé si por duración, por limpieza, no tengo ni idea, pero desentonaban un poco con respecto al resto del vehículo. Y es un vehículo realmente tirando a premium, y es muy caro para ser el vehículo que es. Ya os diré ahora mismo el precio o los precios. Pero bueno, me parecían que desentonaban un poco. Luego tampoco tenía asientos independientes, eran asientos corridos. Se dividían en dos partes, en una proporción 60% 40%, más o menos. Si metíamos en el maletero objetos bastante largos, por lo que sea, pues bueno, realmente se podía dividir el asiento, pero se podía dividir, no tenía la posibilidad de tener asientos individuales, independientes, que igual serían más cómodos, no lo sé. Pero bueno, en un principio era una banqueta corrida. Los dos laterales, miento, no los dos laterales, sino que el del medio, si se da la oportunidad, pues se tiene que jorobar con lo que diga el de la izquierda, porque había sendos mandos en los laterales para desplazar la banqueta 15 centímetros hacia adelante por si queríamos aumentar el espacio de carga o reclinar el respaldo.
¿Qué ocurre? Que bueno, en un lateral, pues bueno, el respaldo en el 40%, en teoría el respaldo se puede reclinar, al del medio no le afecta, pero el del 60% sí que le afecta. Por lo tanto, si se quiere reclinar el señor que está en la parte izquierda, pues el del medio, por narices, lo que diga el señor de la parte izquierda, pues tiene que hacerlo, ¿sí o sí? O sea, es así, porque es que no había posibilidad de asientos individuales como podían hacer pues, los chicos de Citroën en su momento, etcétera. Y sería más cómodo. En este caso, pues hay que orientarse y supeditarse a lo que diga el señor de la izquierda, o la señora, o la señorita, o lo que sea. O la señore. Es que no sé cómo se define ahora. Pero bueno, el maletero también era bastante grande. Tenía 1190 litros. O 1129, ya no lo recuerdo. Pero tenía un maletero bastante considerable, con un piso muy bajo. A la hora de acceder a él era súper fácil. Lo único que la puerta se elevaba demasiado. Me consta que la unidad, la que teníamos nosotros, no. Pero en esa unidad, en ese acabado, que era acabado Pro, en nuestro caso, pues desde esa unidad, ese acabado, teníamos la posibilidad de pasar el pie por debajo del paragolpes y que se abriese y se cerrase sola la puerta. ¿Qué ocurre en esa puerta? Que es muy grande y realmente nos deja una boca de carga muy amplia, para dejar objetos pesados, voluminosos, y lo que es la carga del maletero es extremadamente amplia. Pero queda muy elevada, ¿vale? Sí, podemos abrirla, cerrarla de una manera más o menos electrónica o eléctrica, sin esfuerzo, pasando el pie por debajo del paragolpes. Tenemos que pillar el punto, que no se nos rompa esa situación, porque entonces no podríamos cerrar la puerta. Queda muy alta, o sea, en condiciones normales queda muy alta. Sí que hay una tira para poder bajarla, pero bueno, yo creo que el tema este del pie por debajo debería ser un básico, o que sea eléctrica o que haya una modalidad para que se pueda abrir y cerrar de una manera más cómoda, porque una persona bajita no va a llegar hasta arriba del todo. Y bueno, yo no tengo un tamaño considerable, no soy alto, tampoco soy bajito, y sí que llegaba, pero una persona más bajita que yo, pues seguramente no llegue. Y es una liada, si no funciona el aparato ese, o si simplemente, como era en nuestro caso, no lo tiene. Pero bueno, son cosas que se van sumando, son pequeñeces que se van sumando al vehículo, que realmente en conjunto pues me gustó muchísimo, pero son pequeñeces que se van juntando, pues lo de los asientos, lo del maletero, etcétera, son pequeñeces, pero son muchas, no son varias. Por lo tanto, a mucha gente pues le puede tirar para atrás esta historia del motor eléctrico. Bueno, hay gente que le gusta, hay gente que no. Defensores, detractores, ya veremos a ver. Pero bueno, el motor eléctrico como tal, pues generaba 200 caballos. El precio, lo que he dicho antes, pues hombre, para ser una furgoneta me parece caro. Me acuerdo que me preguntaron cuánto pagaría por una furgoneta de esa índole, similar o por el estilo. Y dije que como mucho, como muchísimo, 30.000 pavos. Pues no. La que estaba probando yo costaba a partir de 61.500 euros. Y luego había una superior, que no era la profesional, no era la Pro en este caso, otro acabado superior, no recuerdo ahora cuál era, que se costaba a partir de 71.000 euros. Me parece extremadamente cara para ser una furgoneta. Quieren hacer una furgoneta aparte de esa movilidad eléctrica que nos quieren vender y de esa furgoneta eléctrica, quieren mantener ese motor, pero quieren hacer otro tipo de furgoneta más amplia con 7 plazas, lo cual no creo que aumente la batalla o la distancia entre ejes, que sea más grande. Por lo tanto, entiendo que haya menos maletero, o mucho menos, porque meten 2 plazas más, y quieren hacer esa de 7 plazas, la nuestra era de 5, y quieren hacer una furgoneta de carga. A ver, un profesional que quiera ser cordial con el medio ambiente y quiera una furgoneta eléctrica, está muy bien,
¿vale? Y que era una furgoneta simpática y agradable a la vista y que desprenda tecnología por los cuatro costados, etcétera, está muy bien, pero no creo que pague 70.000 pavos por una furgoneta de carga. Que solamente, seguramente, en ese caso, pues tenga un asiento corrido en la parte delantera de 3 asientos, etcétera, pero realmente la parte de atrás es de carga. No creo que se desprenda en su negocio, por muy bueno que sea con el medio ambiente, de 70.000 pavos casi, aunque sea más barata, aunque sean 40.000, aunque sean 50.000. O sea, eso es un roto bastante elegante para un negocio. ¿Un monovolumen? Bueno, me parece extremadamente caro. Yo, personalmente, no pagaría más de 30.000 pavos por esa furgoneta. Y cuesta, oficialmente, de 61 a 71. Bueno, lo dejamos a gusto del consumidor. Sabemos que los coches eléctricos, por defender a la tierra y todo este tipo de cosas, son muy caros. Bueno, yo creo que es un engañabobos que va a explotar una burbuja, como en su momento en España la vivienda, que va a explotar en algún momento y va a haber una guerra de eléctricos y va a haber una lucha encarnizada entre ellos. Esperemos que bajen, porque si no, esta furgoneta va a ser una curiosidad y se va a quedar ahí, porque nadie, creo, que se pueda comprar pocas unidades una furgoneta tan sumamente cara. O sea, no quiero pensar cómo podrá ser un coche realmente de lujo, porque esta furgoneta, pues bueno, está muy bien, pero de lujo no es. Está muy bien acabada, pero de lujo no es. Y vale más de 11 kilos, de las antiguas pesetas, 71.000 euros, en este caso, a partir de el acabado más elaborado, con más equipamiento, etcétera. La que probé yo no lo tenía y estamos hablando de 10 kilos casi. O sea, 60.000 pavos. Más. Que sí, que estaba muy bien equipada, pero me parece brutal. Pero bueno, independientemente de eso, en conclusión, me parece una furgoneta, un monovolumen en este caso, bastante orientado a la familia. Me parece una buena idea, muy cara, extremadamente cara, y lo de la movilidad eléctrica no lo veo. Pero bueno, a ver, para gusto los colores. Me parece muy simpática en cuanto a diseño. Si separamos esos pequeños fallos, errores o cosas que no me gustan a nivel personal, bueno, pues tenemos una furgoneta, una monovolumen amplia, simpática, agradable de ver, con mucho espacio de carga, en este caso, muy fácil de acceder, muy fácil de conducir. Realmente no me supone ningún problema de conducir este tipo de vehículos y bueno, pues globalmente me gustó. Fallos, por lo que he dicho antes, el precio, lo del asiento trasero, el espacio de carga, que era muy bajito para dejar cosas, etcétera, muy amplio, pero realmente nos quedaba muy alto la puerta de maletero. Bueno, en nuestro caso no había posibilidad de piececito por debajo y tal, pero si se nos rompe, a ver cómo cerramos la puerta. Si una persona es más bajita y tal, igual tenemos que pedir ayuda a gente que pase por ahí. No, es muy raro. Pero bueno, exceptuando eso, generalmente... Ah, bueno, y la movilidad eléctrica, que bueno, ahí no entro. Yo personalmente a mí no me gusta, pero bueno, ahí no entro, ¿vale? Pero bueno, generalmente es el conglomerado de cosas de la furgoneta, de la monovolumen y tal, me gustó. O sea, todo ello me gustó, pero concretamente hay ciertas cosas que obviamente no me gustaron. Pero bueno, se conduce muy bien. Y como tal, me gustó.